pensábamos que no venías. Sí, voy a ahora y dejo las cosas. Vale, o sea, yo soy angeloso. Siéntate. A ver si podemos, que si es que nos vamos a matar aquí. Bueno. Hola. Hola, ¿cómo estás? Encantada. Buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos. Bienvenidos a esta cuarta convención de la profesión y bienvenidos a este nuevo hacer dentro de la misma. Van a realizarse dos ponencias satélite, esta es una de ellas y mañana será repetida. Será repetida también con otros ponentes y quedan ustedes también invitados si les parece más oportuno o quedan satisfechos y no quieren asistir a la otra. Lo dicho, bienvenidos. Tenemos, como siempre, un imperativo mayor, que es el imperativo del tiempo. Estamos muy limitados, vamos a ser los primeros y probablemente marquemos el ritmo a lo largo de toda la mañana. Por lo tanto, espero que los que ya han venido otras veces a las convenciones ya saben el funcionamiento de las mismas. Los nuevos también, de nuevo, doblemente bienvenidos por integrarse a estas convenciones sobre la profesión. Y el funcionamiento de la misma es muy sencillo. Tenemos dos ponentes, ya ha habido un abstract anterior que imagino que ustedes habrán leído y habrán tomado cumplida nota, realizada por el doctor Rogelio Altisén. Doña Inmaculada Martínez ha sido la coordinadora de la mesa y nos ha unificado a todos y ha intentado que esto tenga un principio y un fin. Y nuestros ponentes será el doctor Marcos Gómez Sancho, quien actuará en primer lugar, para después de don Ángel del Oso continuar. Una vez que hayan continuado, recibirán ustedes o tendrán ustedes a mano ya unos papelitos si quieren hacer alguna pregunta. Las azafatas las irán recogiendo y mientras nuestros preguntadores, el doctor don Manuel Boquete París, presidente del Colegio de Lugo, y don Alberto Levi, que viene en sustitución, verán en el programa que estaba Manuela, desgraciadamente quería hacer también hacerles partícipes y recordarla, ya que a la presidenta de Ceuta hemos tenido poco tiempo el gusto de trabajar y participar con ella en las asambleas, pero ha sido un auténtico placer. Don Alberto viene ahora a sustituirla, como no. Pues harán dos preguntas también a los ponentes. Una vez realizadas estas, pasaremos por medio de estos aparatitos multirespuesta 5 preguntas por la pantalla. Veremos las conclusiones y veremos entre todos qué es lo que va marcando la mesa. De alguna forma, el origen y la conclusión de lo que queremos determinar es conseguir alguna modificación o algún cambio o implementar algún sistema precisamente para estos casos en que el médico, como cualquier otro ciudadano,
nos encanta ser médicos, nos gusta nuestra profesión, pero trabajando siempre con enfermos llega el momento que nosotros también tenemos esa posibilidad como humanos. Lógicamente, queremos implementar algún sistema o algún mecanismo a partir de la organización médica colegial que nos sirva en aquellas situaciones que podamos utilizar, en aquellas situaciones en que quizá nuestra situación de enfermo nos impida solucionarnos el problema como hemos intentado a los demás ciudadanos. Esperemos que sean esas las buenas conclusiones y esperemos que implementemos ese sistema. Sin más, vamos a comenzar ya. Y como dije, en primer lugar, será el doctor don Marcos Gómez Sancho quien tenga la palabra, eso sí, Marcos, durante 10 minutos. Bien, gracias, José Antonio. Queridos amigos, tengo el placer de compartir este ratito con ustedes para hablar de algunos aspectos relacionados con la figura del médico como paciente. Si ustedes han leído en el abstract que ha hecho el doctor Rogelio Altisén, verán que parece obvio y evidente que los médicos también se ponen enfermos. Sin embargo, en el subconsciente colectivo de la gente muchas veces eso no está tan claro. Si no, no hay más que ver esa cosa tan curiosa y digna de meditación que es el inocente asombro de la gente cuando el médico se pone enfermo. Pero también ustedes se ponen enfermos. Algo que es obvio, pero sin embargo, repito, el subconsciente colectivo de los ciudadanos muchas veces eso no lo tienen muy asumido y les choca, ¿no? Otras veces los ciudadanos, cuando no reciben una atención como la que creen que merecen por parte de algún médico, muchas veces dicen, deberían ustedes también estar enfermos alguna vez. Debería el médico también estar enfermo. Y por ahí voy yo, porque efectivamente cuando el médico se pone enfermo aprende muchas cosas. Es el sanador herido como imagen, como experiencia de un aprendizaje nuevo, bueno para el médico, bueno para los enfermos. Sabemos que una de las virtudes más importantes que debe tener el médico es la empatía, que es la capacidad de ser capaz de ponerse en el lugar del otro, del enfermo, de quitarse la bata blanca y ponerse el pijama del enfermo. Esa empatía es fundamental para el ejercicio de la medicina. La compasión, entendida como la primera acepción de la Real Academia Española, como el padecer junto con, es decir, de la empatía pasamos a la compasión, a padecer junto con la persona que está sufriendo. Son virtudes estas, la empatía, la compasión, piedad, misericordia, respeto, en sus acepciones más genéricas y humanas. Unas virtudes de todo ser humano, pero que en el caso del médico adquieren auténtica excelencia. Los médicos vivimos con la esclavitud, la tiranía y la dictadura del factor impacto y muchas veces no nos acordamos de cultivar estas virtudes humanas que, repito, en el caso de los médicos es la única forma de conseguir un nivel de excelencia en nuestra profesión. Quien investigue mucho, quien publique mucho, si es en inglés más todavía, yo no digo que no sea un buen médico, lo será, pero siempre será un médico incompleto si no ha sido capaz de cultivar estas virtudes que son absolutamente cruciales en la atención a los pacientes. Decía el aforismo popular que si compadeces en algo, padeces, y médico que compadece, mejor medicina ofrece. Por lo tanto, estas virtudes, repito, las deberíamos de cultivar todos los médicos. Y muchas veces el hecho de que estemos enfermos nosotros nos va a facilitar el aprendizaje de estas virtudes. Y yo les voy a contar mi experiencia personal, que es la misma que podrían contar seguramente muchos, la mayoría, o quizás todos los que están aquí, porque los médicos también nos ponemos enfermos, de distinta envergadura, de distinta magnitud de padecimiento. Y luego también depende de lo abiertos que tengamos los ojos para captar esa crisis existencial que supone estar enfermo
y reordenar nuestros valores y reorganizar nuestra vida y también nuestra profesión, en el caso de los médicos. Porque las personas todas aprendemos de las crisis. Mientras todo vaya bien, vivimos como si nos quedaran infinitos días. Y muchas veces hace falta una crisis, que puede ser una enfermedad, o la muerte de alguien cercano, o la ruina, vaya usted a saber, algo, un camino de Damasco de cada uno que nos haga abrir los ojos y comprender que debemos rectificar nuestra vida o nuestras virtudes o nuestra profesión. Miren, yo soy anestesiólogo. Trabajaba en el quirófano de cirugía cardíaca y puse en marcha con los cirujanos aquel programa. Hice las 800 primeras intervenciones de corazón bajo circulación extracorpórea. Hasta que un día tuve una hernia lumbar, una cosa tan simple como una hernia lumbar. Me intervinieron quirúrgicamente, se infectó en el quirófano y se me produjo una osteomielitis vertebral que me obligó a estar 3 años en la cama, de los cuales 6 meses fueron en el hospital. Las 24 horas del día, reposo absoluto en el hospital. Creo que es fácil imaginarse lo que puede llegar a ser eso. En aquella época estaba soltero, estaba solo en Las Palmas, yo soy segoviano y estoy solo, sin familias, 6 meses en una cama de un hospital con una infección vertebral que tiene una mortalidad del 50%. Por lo tanto, la primera cosa que tengo que hacer es dar gracias a Dios por haber tenido la oportunidad hoy de compartirlo con ustedes. Y de dolor no puedo decirles, o sea, el dolor idiopático central por daño en la médula es algo absolutamente imposible de describir. Eso, afortunadamente, no fueron los 6 meses, fue un mes escaso. Pero quiero decirles que hoy, cuando un enfermo me dice que le duele, yo no tengo que hacer excesivas piruetas intelectuales para intentar comprender qué es lo que me dice el paciente. Yo eso no me lo he aprendido de oído, me lo he aprendido en la cama. Por lo tanto, creo que en ese sentido me ha ayudado a comprender a los enfermos, a comprender la decrepitud, el malestar, el dolor, el sufrimiento de los pacientes, porque he estado yo en ese sitio, ¿no? Cuando me dieron de alta, después de aquellos 3 años, nadie creía que fuese a ser capaz de volver a la dura tarea de un quirófano, de un trabajo tan intenso como es aquel que yo realizaba. Empezaban a desarrollarse las unidades de tratamiento del dolor, había 5 o 6 en España, y se me propuso que me ocupase de una unidad de tratamiento del dolor. Lo acepté, me sintonicé rápidamente con el asunto. Y abrí una consulta de tratamiento del dolor, me fui 4 meses a Sevilla a estudiar a una unidad de tratamiento del dolor y puse en marcha una consulta de tratamiento del dolor para enfermos de cáncer. Pregunté que en qué sitio más se podría aprender, me dijeron que había un sitio muy bueno en Italia, el profesor Ventafrida. Pedí una beca del FIS, me fui y me aceptaron 4 meses en el Instituto Nacional del Cáncer de Milán. Mientras tanto empecé a trabajar y yo le ponía la morfina al enfermo, venía la semana siguiente, le preguntaba, ¿qué tal va ese dolor? Y me decía, muy bien, doctor, muchas gracias, ya no me duele. Pero mire, tengo problemas para respirar, tengo náuseas y tengo vómitos, estoy muerto de miedo. Y me dice su mujer al lado, es que cree que se va a morir, doctor, se va a morir. Y se abrazaban los dos, se ponían a llorar los dos. Digo, pero si ya les he quitado el dolor, pero si ya no tienen dolor, ¿yo qué hago aquí? Entonces es cuando me fui a Milán, me llamaron, fui aquellos meses, y aquello que yo intuía que tenía que haber algo más que tratar el dolor, vi que existía y que además tenía un nombre y que era cuidados paliativos, que es algo que va mucho más allá del tratamiento del dolor. Cuando volví a Las Palmas, cambié el letrero del servicio, lo puse en unidad de cuidados paliativos y a partir de ese momento se me abrió un horizonte nuevo. Y ahí comenzaron los cuidados paliativos en España prácticamente. ¿Quién iba a decir que este movimiento que hoy nos inquieta a todos, los cuidados paliativos, tienen en gran medida el origen en la L5S1
de la columna vertebral de este humilde médico que se dirige a ustedes. Creo que es tanto lo que he aprendido. Yo lo pasé muy mal, pero ha sido tal el impacto que ha tenido mi cambio de actitud como persona y como médico, el hecho de haber descubierto esta modalidad asistencial y haber sido capaz de diseñar este movimiento de los cuidados paliativos. No sé, si ustedes me preguntan si volvería a pasar por donde he pasado, es muy difícil la respuesta, pero probablemente fuera que sí, porque yo he crecido mucho en todos los sentidos, he reordenado mis valores y creo que he puesto en marcha un dispositivo, una modalidad asistencial que creo que ha sido de una importancia muy grande para la comunidad, para la sociedad y para nuestros semejantes. Por tanto, esta es mi experiencia personal que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. El doctor Gómez Sancho es el presidente de la Comisión Central de Deontología. Ahora tiene la palabra don Ángel del Oso, vocal nacional de Médicos Jubilados. Bueno, buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Voy a ser un poquito rápido porque me exigen puntualidad. El tema mío se repite el médico como paciente y he de decir que ya lo ha dicho el anterior ponente que el asunto de la salud de los médicos ha sido siempre muy controvertido. La sociedad en general ha atribuido a los médicos una supuesta inmunidad ante la enfermedad. Parecería que los conocimientos adquiridos sobre la detección de la enfermedad y la fórmula de combatirla les permitieran poseer el secreto de la permanente y eterna salud. Y frente a este proceder de la población, los médicos y en la práctica les ha costado trabajo asumir adecuadamente la condición de paciente cuando la situación lo requería. De tal manera es así que podríamos afirmar que el médico es un paciente atípico y en muchas ocasiones un paciente difícil, cuyas características y actitud ante la propia enfermedad vamos a conocer en las tablas siguientes. Posibles factores que influyen en la actitud de los médicos ante su propia enfermedad. El conocimiento experto de las enfermedades, de los medios de diagnóstico y de la terapéutica al uso. El conocimiento también del ambiente y funcionamiento de los centros sanitarios. Su capacidad de apreciar, o por lo menos creerlo, los límites de sus conocimientos. La facilidad para automedicarse y el miedo a la enfermedad y la muerte. En la tabla siguiente vemos cómo se plantea el médico el acceso a los servicios sanitarios. Realiza consultas de pasillo o por teléfono. No sigue los circuitos administrativos ordinarios. Recurre a fuentes múltiples. Duda de las indicaciones terapéuticas recibidas. Se automedica, o por lo menos tiene tendencia a automedicarse, y tiende a no parecer inseguro ante los compañeros. Pero también es atípica la respuesta de los médicos cuando es consultado por otros médicos. Tiende a no citar al compañero consultante en su despacho cuando son abordados en el pasillo o por teléfono. Tiende a no abrir una historia clínica del caso, a no derivar el caso a otro médico cuando ambos son amigos o parientes cercanos y no a percibir al paciente cuando éste no sigue las indicaciones terapéuticas. Consecuentemente, se produce una serie de factores que perturban o dificultan el tratamiento del médico enfermo. Factores que pueden ser la prepotencia terapéutica, yo ya sé lo que debo hacer, yo lo controlo, mecanismo de negación y racionalización, miedo a perder la credibilidad y reputación profesional y en ocasiones ocultación del problema por parte de la familia y muchas veces de los colegas. Esta parece ser la actitud del médico ante su propia enfermedad.
No obstante, es preciso afirmar con rotundidad que a la hora de enfrentarse a un problema personal de salud existe una notable diferencia entre el médico en activo y el médico jubilado. El médico activo está más protegido, tiene sus conocimientos más actualizados, tiene abiertas las puertas de acceso a los servicios asistenciales, su abanico de relaciones es amplio y sus compañeros le reconocen como médico. El médico jubilado, sin embargo, está más desamparado. Sus conocimientos no suelen estar tan actualizados. Encuentra con frecuencia cerradas las puertas de los servicios. Su abanico de relaciones se estrecha con los años y los médicos no le reconocen como compañero. No es menos cierto que el médico en activo pierde mucha de esa protección cuando se encuentra fuera de su ambiente de trabajo, de su hospital o de su centro de salud o de su ciudad. Pero es el médico jubilado el que más sufre esta desubicación. Y para intentar paliar esta situación, la Comisión Permanente y la Asamblea de Médicos Jubilados del CGCOM, del Consejo General, han aprobado recientemente un documento denominado Proyecto Nacional de Apoyo a la Atención Sanitaria de los Médicos Jubilados, en el que se hacen las siguientes consideraciones. Existe entre los médicos jubilados la experiencia de que, transcurrido poco tiempo de su cese en la actividad profesional, no es tenida en cuenta su condición de médico en el trato recibido al requerir los servicios sanitarios, tanto públicos como privados, de compañeros más jóvenes. Y justifican esta impresión con las siguientes reflexiones. Es de todos bien conocido que la profesión médica comporta un alto grado de implicación personal que perdura hasta el final de sus días. La jubilación es solo un acto administrativo, pero en el médico supone un cese brusco de la actividad profesional. Y este cese brusco, aunque esperado, puede llegar a ser más o menos traumático, provocando en ocasiones problemas importantes. Es también un momento de la vida en el que se pueden añadir nuevas complicaciones de tipo sanitario, asistencial, familiar, social y hasta económico, lo que agrava más, si cabe, esta etapa de su vida. No obstante, es la salud lo que más preocupa al médico jubilado, salud que tiende a alterarse con mayor frecuencia en esta etapa de la vida por el natural deterioro derivado de la edad. Y en este sentido, otro factor importante a considerar es la pérdida de la relación con los pacientes, con los compañeros y con el entorno profesional en general. Durante la vida profesional, el médico domina ese entorno y ante cualquier problema sanitario sabe a qué compañero acudir y cómo resolverlo. La situación cambia al jubilarse, puesto que se aleja de su ambiente, pierde el contacto diario y esta situación se agudiza con el paso del tiempo. Hemos podido comprobar que transcurridos unos pocos años, el médico jubilado que acude a su antiguo hospital ante un problema sanitario no encuentra ningún referente al que dirigirse. Nadie le recuerda y en muchas ocasiones recibe un trato indiferente, cuando no frío y muy alejado de su época de médico en activo. Esta misma situación se produce quizá con más crudeza cuando acude a su centro de salud, donde han transcurrido muchos años de su vida profesional. Lo más probable es que tenga que esperar su turno en la sala de espera junto a pacientes que habían sido atendidos por él unos meses antes. Datos de una encuesta realizada entre médicos jubilados del Colegio de Alicante señalan que están insatisfechos por la atención médica que les prestan sus colegas, por la falta de solidaridad que debería establecerse entre médicos, por las barreras administrativas y por las pocas facilidades para elegir centro hospitalario y centro de salud. Ante esta realidad, el documento aprobado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos propone implementar en cada uno de los colegios provinciales de médicos unos servicios que faciliten el acceso de los médicos jubilados a los servicios sanitarios en las mismas condiciones que lo hacen los médicos en activo, buscando en definitiva un proyecto de solidaridad entre médicos. Un ambicioso programa cuyo desarrollo está ya iniciado en colegios como Barcelona, Navarra, Comunidad de Aragón, Comunidad Valenciana, y que se pretende extender a todos los colegios hasta culminar
en una red nacional de apoyo a la asistencia sanitaria de los médicos jubilados. Desarrollo que le ha sido encomendado a la sección de médicos jubilados y a su representante nacional, que les da las gracias por su atención. Muchísimas gracias. Y ahí estamos. Estamos en esas dos ponencias magníficas por parte de Marcos y por parte de Ángel. En una nos explicaban la empatía, el respeto, el carácter profesional y humano. En otro, el nuevo proyecto. Ese proyecto nacional de apoyo, en este caso a médicos jubilados, que indudablemente podría extenderse también a médicos en activo, quizá despistados o fuera de su ambiente. Lógicamente, entraría esto en colisión con muchas cosas, entre ellas pues, el propio derecho al disfrute y al uso de la sanidad pública, ¿no? De alguna forma, evidentemente, puede que nos tilden un poco de corporativismo cerrado o de beneficiarnos de una estructura y de una posición en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales. En fin, el debate lógicamente estará abierto y pasamos, eso sí, a las primeras preguntas, mientras ustedes pueden realizar en sus papelitos la que consideren oportuna y la señorita le recogerá para después hacerlas desde aquí, desde la mesa. Don Manuel Boquete, presidente del Colegio de Lugo, tiene la palabra y a quién dirige la pregunta. La pregunta se la hizo al doctor Del Oso y la situación, perdón, la pregunta va al doctor Del Oso y lo que quiero plantearle es algo, bueno, él dice que en los colegios está tratándose de implementar una organización de apoyo, ¿no? Y desde este punto de vista, el médico que ha perdido el contacto con el hospital tiene los problemas que él muy bien ha señalado. Y la pregunta exacta es, ¿dónde cree usted que podría en un momento dado plantearse el mayor problema para implementar, por así decirlo, una organización de apoyo y de seguimiento y de facilitación de la estancia en un hospital al médico que ya perdió el contacto con los compañeros? ¿Cree que pueden ser reticencias de otros estamentos, los celos profesionales, por ejemplo, de enfermería o celadores? ¿Cree que puede ser que el mayor problema que tengamos que salvar sea el desinterés de los médicos jóvenes hacia el jubileta, que al fin y al cabo ya está ahí? ¿O cree que podrían venir las dificultades más que nada de la administración, en el sentido de que la administración no quisiera hacer una organización de este tipo para no ser acusada de trato de favor? Bueno, en el programa al que yo he hecho referencia y que ha sido aprobado por el Consejo, ya se establecen unas posibles soluciones a este planteamiento que hemos realizado. No he querido traerlo aquí porque ya se alargaría el tiempo de la ponencia. En este momento se están ya desarrollando fórmulas distintas en distintas provincias, incluso comunidades. Concretamente, en Barcelona han desarrollado un sistema de creación de asociaciones de médicos jubilados dentro de determinados hospitales grandes que facilitan el acceso a los médicos jubilados que tengan necesidad de atenderse en ese hospital. Otra fórmula es la que se está desarrollando en Navarra, que es la creación dentro del Colegio de Médicos de un grupo de trabajo, un grupo de apoyo de distintas especialidades. Se trata de conseguir casi todas las especialidades y que desde el mismo colegio se facilita el acceso de los médicos jubilados cuando tienen que ir tanto a una asistencia, a un servicio público como privado. A través del colegio se comunica al servicio correspondiente o al médico privado correspondiente que va a asistir a un médico jubilado que tenga en cuenta su condición de médico.
Una tercera fórmula es la misma, esta misma de Navarra, pero reducida a que es el propio vocal de jubilados el que realiza esta función. Por supuesto, estos tres modelos, hay más, estos tres modelos se entiende que serían posible, el primero en ciudades grandes, ciudades Madrid, Barcelona, etcétera. El de Navarra es posible para ciudades medianas y el pequeño para ciudades pequeñas, para comunidades pequeñas o provincias pequeñas. ¿Cuáles son los problemas? Efectivamente, lo fundamental de todo es la falta de solidaridad de los médicos jóvenes con los médicos jubilados. Para nosotros ese es el problema. El problema básico es la falta de solidaridad, que creemos que va a ser muy difícil de conseguir, pero que lo vamos a intentar desarrollar. Por supuesto, la Administración siempre nos pone la objeción de que lo que pedimos, si pedimos que se nos facilite el acceso a los medios públicos, que pedimos privilegios, y que esto no es posible. Pero, sin embargo, la experiencia nuestra es que la Administración, a nivel inferior, no a nivel alto, es decir, los administradores de los hospitales o de los centros de salud, etcétera, etcétera, sí están dispuestos a apoyar estas iniciativas. Yo creo que es un poco lo que... Muchas gracias. Muy bien, pues ahora es nuestro siguiente preguntador, Alberto, quien formulará su pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, soy Alberto Leví. En realidad yo acudo a esta reunión como representante del Colegio de Médicos de Ceuta y por una coincidencia realmente triste, ¿no? Y sobre todo también para estar con vosotros y rendir homenaje a la persona que debería estar en mi sitio, que es la doctora Manuela Gómez, que ha fallecido recientemente y que seguro que habría estado entusiasmada, como siempre era ella para estas cosas, de participar en este encuentro y compartir con vosotros sus vivencias como médico enfermo. Bien, dicho esto, yo quería hacer una pregunta a nuestro primer ponente, y es realmente el vivir la enfermedad como médico a lo largo del proceso, que como hemos visto ha sido bastante largo. ¿Le ha inducido a pensar en algún momento que hubiera preferido ser profano antes que un profesional, conocer la enfermedad también? ¿Hubiera preferido en algún momento no conocer la enfermedad? ¿Le hubiera permitido vivirla de una manera mejor? No, yo creo que en el caso de la enfermedad que a mí me afectó, pues es crucial saber lo que estaba pasando y bueno, de hecho yo pues fui totalmente consciente, salvo de la mortalidad, el 50%, que de eso me enteré después. No sabía muy bien lo que tenía, me trajeron en un avión a Puerta de Hierro, donde estuve una semana, y me atendió el doctor Bravo, Gonzalo Bravo Zabalgoitia, que fue el que definitivamente me hizo el diagnóstico y me mandó en otro avión para Las Palmas hasta 6 meses en la cama y luego 3 años en total, ¿no? Hombre, por ejemplo, me sirvió el ser médico para detectar algo que también les voy a contar. Y cuando me hicieron la resonancia magnética, porque la primera vez me hicieron una radiculografía que me tuve que ingresar la víspera y luego estarme para evitar el dolor de cabeza, un día ingresado, y cuando tuve la recidiva, pues me dijo el cirujano que me tendría que hacer otra radiculografía. Dije, otra vez, no hay otra cosa. Y bueno, hay otra cosa, pero solamente lo hay en la península, en un sitio que se llama resonancia magnética. Digo, oye, pues me voy donde sea. Me vine a la península, a una ciudad de la península, a una clínica de una ciudad de la península donde había la primera resonancia. Me hicieron la resonancia magnética y yo me quedé alucinado porque era una foto, tremendo. Y yo vi las 2 vértebras que limitaban el espacio donde estaba mi disco alterado. Había un guisante en el canal del resto del disco, pero estaban las 2 vértebras adyacentes, la mitad de cada vértebra negra. Y se lo pregunté al radiólogo, ¿pero eso por qué están negras estas vértebras? Me dice, esto es del legrado de la operación, porque es que me operaron 2 veces, he acortado el proceso
porque tenía nada más muy pocos minutos, pero me operaron 2 veces. Y esta segunda vez, como vieron un resto de disco en el canal, me volvieron a operar. Y las vértebras negras me dijeron que eran de la propia primera operación. ¿Qué pasó? Que me operaron otra vez y que esas vértebras negras era una espondilodistitis. Ya era una infección en las vértebras. Que si lo hubieran visto en aquel momento, probablemente con 3 o 4 semanas de antibióticos y reposo absoluto, se hubiera resuelto. Pero como no lo diagnosticaron bien, me operaron otra vez, que es lo peor que se puede hacer en unas vértebras infectadas. Y entonces cuando hice una osteomielitis seria, grave y de verdad. A los pocos meses, cuando ya me recuperaba, un compañero del hospital me pidió las resonancias para llevarlas a un congreso, teóricamente. Se las llevó a los 2 días, cuando volvió le dije, oye, devuélveme, acuérdate de devolverme las resonancias. Y me dijo, pues se me han perdido. Digo, bueno, pues llamaremos a la clínica donde me lo hicieron para que nos dé una copia. Dice, ya he llamado y todas las que se hicieron esa semana se han estropeado y se han perdido. Es decir, fue una historia que sonó bastante en España y no tengo ninguna duda que se organizó ese complot para hacer desaparecer aquellas resonancias magnéticas. A mí no se me pasó jamás por la imaginación haber cometido una denuncia contra nadie ni ninguna reclamación, jamás. Pero alguien debió pensar que existía esa posibilidad y urdió ese tremendo sistema a través de un amigo mío para hacer desaparecer las resonancias magnéticas. Eso lo detecté porque era médico. Si no iba a ser médico, probablemente no lo hubiera detectado. Yo quiero decirles que soy muy buen enfermo. Algunas veces creo que excesivamente buen enfermo. Yo cuando estoy enfermo voy al médico. Yo voy al médico y sigo los tratamientos. Y si tengo que hacer gárgaras, las hago. Y si me tienen que poner una inyección, me la ponen. Y si me tienen que operar, me operan. Y creo que algunas veces he sido en exceso buen médico, pero procuro serlo y seguiré intentando serlo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pasamos ya, previo a hacerles las preguntas a ustedes, luego usaremos ese mantito, y nos han tenido mucha amabilidad parte de ustedes presentes y nos mandan una serie de preguntas. Intento unificarlas una. Habla un compañero, nos dice que efectivamente es muy importante la empatía ante el médico como paciente. Pero ¿cómo se plantea este tema en los médicos jóvenes? ¿No sería bueno concienciar este tema mediante la oportuna formación? Al hilo de esta pregunta, otro compañero habla también de carrera universitaria para estudiar, no para que el médico se embeba de la universidad. Falta de educación, falta de respeto. Y pone, ¿el médico no es solidario ni corporativista? ¿Se debe aprender a serlo? Tenemos al doctor Rogelio Altisent, ha sido el autor del ASTRAP de la ponencia y ha sido el anterior presidente de la Comisión Central de Deontología. No podemos pasar sin pasarle esta pregunta, sin hacerle esta pregunta, y por favor, si es tan amable de contestar. Muchas gracias, Antonio. A ver, un par de reflexiones. La primera es que en estos momentos en muchas facultades de medicina ya se está enseñando y se está insistiendo en la importancia de cultivar la empatía como pues, una de las dimensiones del buen profesional. Es decir, sin empatía no se puede ser buen profesional. Ahora bien, eso también hay que explicarlo y hay que matizarlo. No vale solo decir hay que ser empáticos, hay que sintonizar con el paciente. Luego hay que entender cómo se aplica a la práctica. Y, por ejemplo, a los alumnos les explicamos e intentamos hablarles mucho de la distancia terapéutica, de la importancia de lograr la adecuada distancia terapéutica con los pacientes. El concepto de distancia terapéutica es el que pone en crisis que un médico se autoprescriba, por ejemplo, que un médico intente diagnosticarse a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque le falta objetividad. Pero no solo a sí mismo, es decir, que el problema es que un médico tiene que tener mucho cuidado y, en mi opinión, tiene que evitar ser el médico de la familia, salvo en una situación de urgencia. ¿Por qué? Porque falta distancia terapéutica. No es bueno ser el médico de un amigo
¿Por qué falta? Bueno, esto intentamos explicar. También intentamos explicar la cuestión del trabajo en equipo, la importancia, bueno, por lo menos en mi facultad damos una clase sobre ética de las relaciones entre profesionales y explicábamos pues, lo que el código dice muy bien. No se puede hablar mal de un colega delante de los pacientes. Y esto además se lo decimos, y esto es pregunta de examen, porque el objetivo es que el alumno salga de la facultad con el tema grabado a fuego. No se puede hablar mal de un colega delante de los pacientes. Lamentablemente, saben ustedes que esto ocurre de vez en cuando. Bueno, desde el punto de vista docente, que sepan que probablemente no en todas las facultades, pero en muchas facultades hay un esfuerzo en estos momentos. Yo creo que en los últimos 5 o 10 años ha habido un avance muy importante. Me sirve esto, si me permiten los coordinadores de la mesa, hacer un comentario, enlazar esto con algo que ha salido antes sobre el tema de los dispositivos asistenciales especiales para médicos. Eso se puede debatir, se puede discutir, podemos ver pros, contras, puntos de fricción, puntos de... Ahora bien, también quiero decir una cosa, que yo creo que está en el núcleo de esta mesa y de esta reunión, y es, o conseguimos que el estudiante y el profesional tenga una adecuada actitud, o los dispositivos no sirven para nada. O sea, muchos de estos problemas se resolverían, por ejemplo, muchos de los problemas de que un médico jubilado se sienta maltratado cuando va a urgencias, porque dice, mira, yo he trabajado en este hospital, y ahí el residente pasa de todo, como si tratara a... Esto es un problema de educación, esto no es un problema de dispositivo asistencial, esto es un problema de educación. El alumno tiene que saber que, del mismo modo que a su hermano o a su madre, cuando le atiende en el hospital, no tiene que ser un privilegio, no tiene que pase por los demás, pero sí que tiene que considerar que está tratando a su padre, a su madre. Pues yo creo que del mismo modo también hay que entender que cuando se trata a un colega, pues hay que tenerlo en cuenta, pues porque el colega se tiene que sentir acogido y es verdad que a veces hay unas situaciones de humillación que son dolorosas, que son dolorosas, que el momento en que uno se jubila va al hospital y parece que el residente dice, mira, es que ni le presenta, dice, este es el doctor fulano de tal que ha estado trabajando en este hospital, y entonces lo lógico es que se le vea con una cierta veneración, es decir, que yo estoy aquí aprendiendo gracias a que este señor, a que este colega mío estuvo aquí antes trabajando y abriendo camino. Bueno, esto es un tema de educación, esto es un tema de formación, por eso luego saldrán las preguntas, me imagino, el tema, yo creo que este es un tema de código de deontología. Ojo, que en muchos países esto ya está muy trabajado, O sea, este tema que estamos aquí tratando en el Reino Unido y en Estados Unidos está incorporado a las normativas deontológicas. Yo creo que este es nuestro futuro también, es decir, incorporar esto para que el futuro médico tenga claro que ser un buen médico significa incorporar estos valores de respeto al colega. Nada más. Gracias, Rogelio. Nos comentan también unos compañeros que coinciden en las preguntas sobre si este proyecto nacional de apoyo a los médicos jubilados, que desde la vocalía el doctor Del Oso y los representantes y los vocales de todos los colegios están intentando desarrollar, no podría extenderse también a médicos, a todo tipo de médicos, a médicos de ejercicio privado. Nos dice un compañero que no tiene apenas relación con el sistema público, con el resto de otras vocalías o de otro ejercicio. ¿Podría extenderse, don Ángel? Sí, por supuesto. Nosotros en la sección de médicos jubilados nos preocupa fundamentalmente el problema de los médicos jubilados, pero ya he dicho en la exposición que ha habido un apartado en que los problemas de los médicos jubilados seguro que los tienen los médicos en activo, no solo los médicos de asistencia privada, sino los médicos de asistencia pública, los tienen en cuanto salen de su entorno. Un médico en activo del Hospital de Cuenca se desplaza a Pontevedra y nadie lo conoce y le tratan igual de mal que a un médico jubilado. Es decir, que nuestra intención es establecer una red. Va a ser muy complicado, desde luego, porque ya los pasos que estamos dando nos están costando trabajo.
desarrollarlos, pero la intención sería tener una red a través siempre de los colegios de médicos, eso sí, por supuesto, a través siempre de los colegios de médicos, en que cualquier médico de cualquier provincia esté en activo, esté jubilado, al desplazarse a otra provincia y tener un problema de salud, pudiera a través del colegio encontrar la vía de acceso a la asistencia. Esa es la intención. Gracias, Ángel. Nos hablan también, y coinciden otros compañeros, sobre la conveniencia del previo a estos grupos de apoyo que los médicos dispusieran de una buena historia clínica de la que habitualmente se suele carecer. Evidentemente, en casa del herrero cuchara de palo, y desde luego sí que se suele carecer de una historia propia e informatizada, vamos, tenerla a mano. Doctora Martínez, ¿qué opina de ello? Pues es evidente que en el momento histórico que nos encontramos, con las nuevas tecnologías, con 17 comunidades que tienen 17 historias clínicas diferentes, que de momento, lógicamente y tecnológicamente, debería ser posible adaptarlas y unificarlas. No es una cuestión de dificultad técnica, sino imagino que de voluntad política, que en el futuro esperemos que se consiga. Lo lógico y natural es que cada uno de los pacientes y cada uno de nosotros y de todos los pacientes del sistema sanitario nacional tuviéramos en nuestra tarjeta sanitaria un chip donde estuviera nuestra historia clínica, que pudiéramos ir, somos nosotros los pacientes, los dueños de esa historia, pudiéramos ir donde fuéramos con nuestra historia clínica en nuestra tarjeta, con todos nuestros datos. Esto evitaría, lógicamente, como todos comprenderíamos, evitaría cualquier otra situación de incompatibilidad o de ignorancia, y evidentemente es algo un camino que debemos recorrer, que debemos de exigir, y que en este mundo tecnológico es lo mínimo que como pacientes y como médicos creo que podemos aspirar a ello. Así que para mí esa sería la respuesta, tener nuestra tarjeta sanitaria incorporada a toda nuestra historia clínica, que todos los médicos de España compartiéramos la misma historia clínica, y eso daría, sin lugar a dudas, una tranquilidad al sistema, a los profesionales y a los pacientes. Para cerrar, quiero hacer un comentario de las últimas preguntas, que sí que coinciden también otros compañeros, y que en parte el doctor Altisent ha contestado, con el tema de la formación y en ética médica, sobre todo en ética profesional, para atender no solo a los compañeros, sino a todos los ciudadanos. Nos comentan unos compañeros en sus notas, por una parte, de la posibilidad o de las ventajas para ser atendidos que deberíamos de tener, puesto que somos parte del sistema sanitario. Otro nos habla de que el médico no fuera solidario ni corporativista, y otro resuelve todo ello desde esas situaciones y nos dice que si el trato en el hospital o en el centro de salud fuera el idóneo para todos, sin tener en cuenta la profesión ni situación laboral, pues que todo evidentemente se resolvería. Cierto es, no existiría el problema, pero somos todos personas, los que estamos a un lado de la mesa, los que estamos a otra, y los que a lo largo de nuestra vida cambiamos esa posición, y evidentemente no es tan sencillo como debería serlo, ¿no? Bueno, con su permiso ya y de una forma rápida, vamos a pasar ahora y van a ser ustedes quienes deban de contestar. Vamos a tomar el aparatito y vamos a proyectar unas preguntas. En total serán 5 y veremos cómo se van resolviendo las respuestas. La primera pregunta es... las instrucciones, desconozco cómo va. ¿Saben cómo funciona el aparato? Para que me lo explicaran, porque yo tampoco sé. Perdón, José Antonio.
simplemente es poner el número de la pregunta, picarla cuando tú la digas. Ah, bueno, como no se enciende, de acuerdo. Se encenderá ahora. Se encenderá cuando así sea. Simplemente contestar. En el aparatito es numérico y las preguntas también ahí en la presentación. ¿Considera necesario la puesta en marcha de un programa específico de ayuda al médico enfermo y a familiares, no PAIME, por parte de la corporación colegial que abarque tanto los problemas asistenciales como sociales? Ahí tienen las respuestas y adelante. ¿Está conectado? Sí, ahora. Pueden pulsar. Hay gente que no tiene aparato, ¿eh? Bueno, pues el que no tenga no contesta, lo tenía que haber cogido antes. Bueno, pues evidentemente todos estamos prácticamente de acuerdo, el 66% ha sido a la número 1. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Cree usted que el médico como paciente ejerce influencia sobre el médico que le está atendiendo en relación a su enfermedad? Vuelven a ser 5 las soluciones. She used to play with me. I was her best friend. Sigue siendo en la número 2, aquí ha bajado del 66% en la anterior al 56%, y estamos de acuerdo en que evidentemente el médico enfermo, que tiene una serie de conocimientos, puede influir en su cuidador. Pregunta número 3. ¿La profesión médica cree necesaria una política profesional que promueva formas e instrumentos contractuales más diferenciados, flexibles y personalizados, adaptados al ciclo de vida personal, profesional y social? Siguen siendo las mismas respuestas del totalmente de acuerdo al no sabe, no contesta. Contestamos, pues ponemos en marcha. We were inseparably. We loved to ride our bikes, playing hide and seek. De acuerdo. De acuerdo. Si todos pensamos que es necesario este proyecto nacional de apoyo a los médicos. No es la misma, parecida. Es parecido. Y bueno, pues lógicamente, entre totalmente de acuerdo y de acuerdo somos la mayoría. Estamos de acuerdo en que se promueva y ahí a través de la vocalía nacional que lidera Ángel, imagino que podremos hacer algo. Pregunta número 4. ¿Considera usted que la experiencia del proceso de enfermar en el médico puede condicionar algunos aspectos de su futura práctica profesional? Y lógicamente es un aplastante 99% totalmente de acuerdo y de acuerdo. Y coincide lógicamente con lo que don Marcos Gómez nos contaba. Coincidimos todos, somos humanos. Siguiente pregunta. Y última, es la número 5. ¿Considera usted que las políticas de salud laboral están respondiendo de forma integral, adecuadamente, a las necesidades preventivas, asistenciales y rehabilitadoras del médico cuando enferma?
lógicamente también era esperado, no podía ser de otra forma. Evidentemente, totalmente de desacuerdo somos el 49% y en desacuerdo el 37%. Es una mayoría totalmente aplastante. Ciertamente, los profesionales sanitarios nos consideramos un poco desprotegidos del propio sistema del que nos ocupa y desarrollamos nuestro trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que haya sido interesante y muchísimas gracias por su presencia. Esto es de, me lo ha dejado, esto te lo he traído yo, que me lo había dejado. Sí. Qué bien, qué bien, se ve muy bien, chicos.